Vamos a comenzar entonces con el curso de Recursos Humanos Operativos con Capacitación y Organización, el método Rocco. Lo que vamos a ver en este curso va a ser todos los elementos que necesita conocer recursos humanos para tener orden y estructura. Te vamos a enseñar a construir realmente una carpeta y las metodologías, pero sobre todo además que tengas los elementos para generar pasos y sistemas en materia de control de administración de recursos humanos. Obviamente vamos a abordar muchos temas, vamos a ver casos prácticos. Tenemos que entender qué le está pasando al derecho laboral, ¿no? Veamos, por ejemplo, este asunto en particular. Veamos este video, donde una trabajadora está llevando a cabo la limpieza de un cuarto de hotel, pero empieza a esculcar las cosas del cliente, empieza a meterse en las maletas, empieza a sustraer cosas. Y lo que nosotros tenemos que empezar a ver es qué está sucediendo realmente con el derecho laboral. ¿Qué está pasando? La pregunta que queda después de ver este video es, ¿puedes o no sancionar y despedir a este trabajador? Si no tienes bien la documentación laboral, incluso llevar una acción de sanción con un trabajador que está llevando a cabo este tipo de actos, podría llegar hasta un riesgo. Entonces, si te das cuenta, cuando tratamos de preguntarnos qué le pasa al derecho laboral, pasa mucho de lo que suceda en el Departamento de Recursos Humanos. Y eso tenemos que entenderlo. Y tenemos que entenderlo en varios aspectos. Vean este otro video, donde el trabajador va jugando con su teléfono, va en el montacargas, le pega en la bodega y truena el asunto. Pero vuelvo a la pregunta, ¿puede sancionar a este trabajador que incurrió en esta falta? Aquí tendríamos que preguntarnos a ver qué dice el contrato. ¿Está contratado como montacarguista? ¿No era montacarguista? ¿Sí lo era? ¿Qué elementos tenemos? En este caso tenemos un video. Ya con la reforma de 2012 se incluyeron las pruebas digitales para poder acreditar incluso las acciones de negligencia. Entonces, pero dense cuenta cómo el Departamento de Recursos Humanos sigue siendo fundamental para poder entender cómo llevar a cabo lo que sucede realmente. Tenemos un caso, por ejemplo, de un trabajador que estaba en la caja del restaurante. Ahora ya no sucede tanto porque ahora se llevan las terminales a las mesas. Pero antes lo que sucedía es que se llevaban la tarjeta y le decían al cliente que se estaba tardando la comunicación. En eso iban con la tarjeta de crédito al Oxxo de la esquina, compraban tarjetas de consumo de estas de Amazon y regresaban con la tarjeta, le cobraban al cliente y cuando el cliente se daba cuenta después de varios días, habían utilizado en ese establecimiento su tarjeta en un Oxxo cercano y se quejaba de que habían hecho un fraude en el restaurante. El otro caso que también tenemos, por ejemplo, de un ama de llaves que le presta la
tarjeta maestra a un trabajador, el cual hace mal uso de los cuartos durante bastante tiempo, se detecta el tema, se quiere sancionar y entonces vuelve la pregunta de: ¿había custodia de la tarjeta maestra para acreditar que ella era responsable de esa tarjeta maestra y por lo tanto entró en negligencia, abuso de confianza? Establecer el contrato, esos elementos, tenían anexos para acreditar estas relaciones. Es muy importante que se entienda. Entonces aquí vamos a revisar eso, vamos a revisar los elementos y vamos a preguntarnos qué le pasa entonces al derecho. Vamos a preguntarnos, ¿realmente puedo llevar acciones? ¿Cómo las puedo llevar? ¿Qué se necesita? Pero sobre todo, todo lo que tengo que estructurar para poder tener realmente la posibilidad de defensa. Entonces, de eso se va a tratar. Ya estaríamos entonces empezando con el módulo y con varios de los elementos que vamos a ver aquí. Para esto utilizaremos también herramientas cognitivas. Por ejemplo, el plano cartesiano del juicio laboral es fundamental que lo entiendas. Que entiendas cuáles son las partes que convergen en un juicio. Converge, sí, el abogado que contratas, pero hay otros elementos que pasan en los juicios. Hay también cuestiones procesales que ni el abogado ni el de recursos humanos pueden en un momento dado tener responsabilidad, ¿no? Te hablo, por ejemplo, de que se inunde la junta, de que haya un temblor, de que tenga la confesional el director o el gerente de la empresa y le toque tráfico ese día y no pueda llegar y la audiencia y por eso se pierde el juicio. O sea, pasan también las cuestiones de los criterios de autoridad y lo vamos a ver cómo funciona, pero sobre todo, ¿cuál es el papel importante que juega la documentación que lleva recursos humanos? Y para eso es el plano cartesiano, para fortalecer y que lo entiendan, que entiendan el gran peso que tiene la buena administración de recursos humanos para efectos de un juicio laboral. Y con esto, desde luego, nosotros vamos a entrar de lleno a los 4 elementos de la pirámide de la relación laboral. Nos referimos al contrato, a los avisos de rescisión, a los controles de asistencia y a los controles de pago. En la medida en la que esto tenga un orden y esto realmente pueda servir como elemento de prueba porque están bien elaborados, ya veremos cómo realmente opera la pirámide. Y nos vamos a meter a fondo. Nos vamos a meter a fondo a revisar qué tipos de contratos, cómo se utilizan, por qué te conviene uno, por qué no te convienen, cómo los tienes que usar, cómo llevar a cabo la contratación, cómo llevar a cabo, qué pasa con los registros, qué pasa con el registro cuando es digital, qué pasa cuando son listas de asistencia, cómo tienes que llevarlo todo esto. ¿Qué pasa ahora con los recibos, con el CFDI? ¿Tienes que llevar un recibo impreso o no? ¿Es suficiente con el informe que nos pueda dar la autoridad, el pago y el depósito que se haga? Pero ¿para qué te serviría tener un depósito, un recibo firmado en un momento dado? Todo esto lo vamos a ir dilucidando y construyendo para que al final te tenga toda una estructura de cómo se lleva el orden de una administración de recursos humanos con este método Rocco. Con esto sería, desde luego, la parte introductoria de cómo empezaremos entonces a revisar todo el proceso de estructura de los recursos humanos.